Salam, voy a contar la historia de Hassan Nofal, un inmigrante palestino que llegó a Colombia con grandes esperanzas y supo crecer en este país con esfuerzo y dedicación. A continuación, con ayuda de su hijo, heredero de su gran legado, contaremos su historia. Él procederá ahora a presentarse. Salam, Maher. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que significa la paz sea con todos ustedes. Es un saludo que solemos hacer nosotros los musulmanes, que es simplemente la paz sea con todos ustedes. Mi nombre es Maher Nofal, hijo de Hassan Nofal, quien emigró a una temprana edad de Palestina a Colombia. Alhamdulillah, alhamdulillah significa gracias a Dios. Y ahí viene la historia, porque de ese recorrido, de ese viaje a Colombia, resulta que aparecemos nosotros porque conoció a mi madre en Colombia, en Cúcuta, Santander, la conoció allá y afortunadamente pues tuvieron su gran encuentro, se casaron y mi padre y madre tuvieron 4 hijos, los cuales somos nosotros. Yo soy el menor de ellos, mi nombre es Maher. Los demás, el mayor se llama Ghassan, el otro se llama Basel, el otro se llama Loay y yo. ¿Cómo describiría a mi padre Hassan Nofal y qué características le dio a este gran país que es Colombia en torno a su fe, que somos musulmanes? Bueno, primero, ¿qué característica tenía mi padre? Que en paz descanse. Era una de las personas más generosas que he conocido en mi vida y no solo por ser mi padre. Ciertamente era una persona muy, muy generosa, la cual al principio, cuando llegó a Colombia, empezó a trabajar poco a poco, pero ya después les cuento la historia de lo que ha pasado, de lo que pasó mientras trabajaba. Sin embargo, cuando ya empezó como a tener como más estabilidad, no había una persona que llegaba, o sea, un paisano, árabe, etcétera, un musulmán, que llegara a Colombia sin hablar con mi padre, y mi padre con todo el orgullo y todo el amor, siempre ayudándoles a ellos para poder establecerse, cualquier tipo de asunto, él siempre estaba ahí para ayudarles. Mi padre, una persona que siempre aportó en las mezquitas, en el sentido de que como era chef de cocina árabe y mediterránea internacional, siempre realizaba comidas para las mezquitas en los encuentros grandes, etcétera, y siempre aportaba mucho sin esperar nada a cambio. Él no buscaba ni reconocimiento, no buscaba que le dijeran gracias, simplemente lo hacía como por ese deseo de ayudar y claramente por agradar a Allah, porque hay un dicho en nuestra fe que dice que tu mano izquierda no vea lo que tu mano derecha da, y él simplemente lo hacía así porque le encantaba cocinar y que la gente prácticamente comiera ese plato y dijera, uff, qué delicia de plato. Eso es lo que a él como que le daba ese orgullo y esa felicidad. Aportes islámicos muchos. No hablo como aportes como de un maestro que enseña didácticamente a sus alumnos teóricamente, sino que a través de sus esfuerzos y sus prácticas realmente eso era lo que él era. El Islam es eso, prácticamente es dar sin necesidad de encontrar nada a cambio excepto agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, que significa el único. Allah, de los idiomas más antiguos, el árabe, y Allah es el al único, Allah. ¿Qué significó para mi padre llegar en los años, en el 67 a Colombia? Bueno, principalmente él no tenía la intención de viajar a Colombia. Él se fue a Estados Unidos, entró a Estados Unidos, pasó la frontera a Canadá y cuando volvió no lo dejaron entrar a Estados Unidos. Así que él desesperado no sabía qué hacer porque dijo, pues prácticamente soy un inmigrante, salgo de Palestina por tantos conflictos, por tantas dificultades, y claramente todo aquel que inmigra pues siempre quiere salir, es como ayudar, apoyar a su familia, enviarles dinero, etcétera. Así que tenía un tío que se encontraba en Latinoamérica, especialmente estaba en Colombia, y el tío de él le dijo, véngase para acá y miramos a ver qué hacemos. Y para él pues dijo, bueno, no hay nada, no hay marcha atrás, vámonos a Colombia. No tenía ni idea del idioma, claramente, absolutamente no tenía idea del idioma, de la cultura, un poco complejo, ¿no? Porque pues son dos culturas totalmente diferentes. Y al ir a Colombia, pues empezó poco a poco, empezó a construir.
su futuro, empezó de puerta en puerta, eh, miraba a ver, miraba a ver qué podía hacer para mantenerse, para sobrevivir prácticamente, porque realmente no tenía absolutamente nada y empezó barriendo tiendas, barriendo calles, ayudando a los demás. Si tenía que ir al mercado a comprar esto, otro, así, tal cual, sobreviviendo. Y poco a poco empezó a ahorrar su dinero para comprar telas, comprar camisas, medias, boxers, etcétera. Y iba de puerta en puerta, tocando puerta a puerta para buscar su sustento. Y así iba de pueblo en pueblo. Entonces empezó a reunir más dinero, más dinero, más dinero y ya tenía como me decía mi padre, yo iba con maletas de esas de aeropuerto, de esas viejas de cuero, llenas de mercancía, y me iba a los pueblos a ofrecer la mercancía y era donde más le iba bien, porque ciertamente pues yo creo que había como una conexión de nuestro pueblo con la gente humilde de los pueblos de Colombia y siempre lo recibían con mucho cariño y mucho amor. Entonces mi padre Bello siempre estaba ahí al tanto del comercio, de vender, de comprar más, etcétera. Él no se consideraba simplemente solo como un chef, sino que realmente un comerciante, porque él no solo trabajaba en restaurantes, sino trabajó también en ropa. Le gustaba mucho ese asunto de la ropa. Luego de eso montó un pequeño local, después de haber montado ese pequeño local en un restaurante muy pequeño, empezó como a obtener conocimientos. Sin embargo, él todavía no tenía ese conocimiento de cocinar, no sabía cocinar, y después de eso pues contrataba chefs y poco a poco así fue surgiendo, surgiendo, surgiendo y montó el restaurante principal, que es el de los mejores, mejor dicho, el que tiene historia en Colombia, que quedaba en la 19 con séptima, se llamaba Ramsés, y ahí iban políticos, iban poetas, iban escritores, iban actores, era una zona muy concurrida y la gente le encantaba, pues obviamente él cocinaba comida árabe, tenía su chef ahí, todavía no era tan conocedor de la cocina árabe, y luego de eso montó su, perdón, luego de eso siguió, aprendió, porque siempre estaba cambiando chefs porque no le hacían caso, etcétera. Entonces dijo, no, de ahora en adelante yo voy a aprender a cocinar como debe ser. Y mi padre cuando se ponía a estudiar algo, mejor dicho, lo hacía con mucha pasión, mucho amor. Entonces empezó a aprender a cocinar comida árabe con, mejor dicho, con excelencia, con ihsan. Y luego de eso ya empezó a irle muy bien en el Ramsés, el restaurante de la 19 con séptima. Luego de eso ahí sí ya dijo, voy a ampliarme, voy a abrir mi restaurante llamado El Califa. Mi padre mantenía esos recuerdos de Palestina, pero tan intactos que estaban en la sangre, en su corazón, cada vez ferviente. Cada vez que hablaba de Palestina decía, se le brillaban sus ojos. La tierra que lo vio nacer, la tierra que lo vio gatear, la tierra que lo vio ser adolescente, la tierra que lo vio cosechar, la tierra que lo vio eh, sembrar. Todo este tipo de asuntos, la tierra que compartió con sus padres, con sus tíos, con sus primos, la tierra que lo vio también sufrir en muchas formas allá también por tantos conflictos. Sin embargo, cada vez que nos hablaba de Palestina éramos muy pequeños y pues desde muy pequeños naciendo nosotros en Colombia, nos hizo sentir muy arraigados a nuestras raíces palestinas. Nosotros somos primera generación de Colombia, de colombianos, y y realmente cada vez que hablaba de Palestina era como hablar de una puerta del paraíso, como una ventana, una ventana que se acerca al paraíso. Nos hablaba de las siembras, de los olivos, de cómo él estaba en esa tierra cuando venían, cargaban los animales, se montaba en burro para cargar de ir de un lugar a otro, que su madre como cargaba en su cabeza 10, 15 litros de agua en su cabeza de no sé cuánta cantidad de tiempo, cuánto recorrido, cuánto kilometraje caminaba para recoger el agua. En esa época claramente pues en los pueblos era más complejo. Nos daba tantas historias que realmente uno decía, "Uf, bello, o sea, amo Palestina, o sea, realmente es una tierra de valientes, es una tierra de grandes mujeres". Nos decía y nos hablaba de las mujeres allá y uno decía, qué belleza, qué gran lugar. Porque de eso también pues uno ve cómo es la madre de uno, ¿no? Que con su valentía educó a 4 hombres, 4 varones, y realmente es ejemplar ver una madre
así. Entonces uno se pone a pensar, si la madre de uno es así en estos lugares tan lejanos de Palestina, ¿cómo serán también las madres de allá? Uno quisiera conocer sus familiares, sus tías, sus abuelas, sus abuelos, su abuela, etcétera. Entonces, las cosas que nos contaba de Palestina eran muy nobles, eran muy humildes, nada mundano. Entonces, por eso, claramente, también uno, pues de pequeño, como que uno es como una esponja, ¿no? Entonces, cada vez que hablaba de eso, uno cargaba en su mente y en su corazón todo lo que decía de Palestina. El legado que nos dejó, y no solo a nosotros, porque hay muchos, realmente muchos que lo lloran, muchos que lo aman, muchos que lo quieren. Yo creo que no solo tuvo 4 hijos, tuvo una comunidad entera de hijos que realmente siempre escuchaban sus consejos. Su forma de ser era muy noble, eh, con cualquier persona, árabe, no árabe, de cualquier raza. Ese era mi padre, hablaba con todos, le prestaba la atención necesaria como si fuera una persona de rango alto o rango medio o rango bajo, en el sentido económico, estamos hablando, social, les daba la misma importancia, así como nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenía esas características. Claramente su sangre viene de la del profeta también, de la familia de la casa del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, su generosidad, ese es el legado más grande que aportó, y ese es su legado, la generosidad, y hay que seguir siendo y aportando, y seguir aportando esa generosidad que dio mi padre, porque pues dicen que cuando uno muere, nosotros los musulmanes seguimos obteniendo bendiciones si dejamos algo que realmente la gente se siga beneficiando de ello. Y no hay mejor que dejar un hijo bueno para aportar a la humanidad. Y esperemos que nosotros seamos de eso. Entonces prácticamente realmente era una persona sabia y generosa, absolutamente generosa. Eso es mi padre, muy generoso. Ese es su legado.